Cuando tenía 13 años, recuerdo que recibí uno de los regalos más inmerecidos de mi vida. En realidad no fue un regalo en sí, sino que fue un verdadero acto de misericordia o de clemencia. Estaba terminando mi 8º curso de la EGB. Para los más jóvenes, EGB es la primaria de hoy. 2º de la ESO sería. Me había quedado para septiembre dibujo técnico. Llegué al examen de septiembre medio preparado y cuando llego al examen veo con absoluto terror que el resto de mis compañeros están entregando una carpeta llena de las fichas o los dibujos que había que entregar y que yo no había hecho, ni siquiera se me había pasado por la cabeza hacer. Os podéis imaginar el pánico que sentí. Me había pasado el verano completo siendo el campeón olímpico de la negligencia y ahora llegaba Paco con las rebajas. O en este caso era Ricardo, que era el nombre de mi profesor. Si suspendía este examen, yo tenía que repetir 8º curso. Por aquel entonces no podías pasar al instituto con una. Y recuerdo vívidamente cómo don Ricardo, yo viví en la época donde todavía los profesores les tratábamos de usted, y don Ricardo estaba hablando con mi madre en ese caso, diciéndole estas proverbiales palabras: su hijo merece repetir curso, pero le voy a aprobar aunque no lo merezca. Sin duda yo merecía repetir y no ir al instituto, pero recibí este regalo totalmente inmerecido, además de que luego me empezó a gustar el dibujo técnico. El profeta Joel escribe unas palabras mucho más terribles que las de don Ricardo, mi profesor de dibujo. No es que Israel en este contexto merezca repetir curso. Israel merece el juicio inminente, juicio de Dios presente, juicio de Dios futura también a causa de su pecado. Pero, junto con este juicio seguro que está por venir y definitivamente merecido por parte de Israel, el mensaje del profeta Joel es que Dios misericordiosamente seguirá salvando a personas, salvándolas de su juicio y de su ira. La pregunta es: ¿por qué un Dios justo va a hacer algo así? Si no merece a alguien ser salvo, ¿por qué Dios salva? Esta pregunta recibe contestación en nuestro pasaje de hoy, Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y en este pasaje nos va a dar respuesta a la pregunta siguiente: ¿por qué Dios salva de su juicio a quien no lo merece? ¿Por qué Dios salva de su juicio a quien no lo merece? Este texto nos da tres respuestas. La primera respuesta la encontramos en los versículos 28 y 29. La respuesta es la siguiente: Dios salva de su juicio a quien no lo merece, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Leemos de nuevo, por favor, versículos 28 y 29, Joel capítulo 2. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esta profecía de Dios, comunicada por medio de un hombre llamado Joel, un profeta. Un profeta era un hombre que hablaba de parte de Dios, un intermediario. Joel está hablando a Israel y expresa aquí que realmente Dios es fiel a sus promesas. En el contexto del libro, nos encontramos en el medio del libro, ¿verdad? Pero dejadme deciros brevemente el contexto del libro. Joel, el profeta, está profetizando después de una terrible plaga de langostas.
Una terrible plaga de langostas enviada por Dios. Esta plaga ha arrasado con todo, grano, árboles, hierba. Capítulo 1, versículo 4 dice: lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. No sé si alguna vez has visto el tipo de devastación que estos insectos traen. Estaba leyendo a un científico experto y dice lo siguiente acerca de plagas de langostas. Las plagas de langostas son las más dañinas para las actividades agrarias. Estos insectos se unen por cientos de millones y migran a grandes distancias. Incluso pueden volar desde África continental hasta las Islas Canarias, diezmando zonas de cultivo en busca de alimento. Su poder es tal que avanzan una media de 100 kilómetros al día. Ahora, si piensas que las plagas de langostas son terribles en el siglo XXI, hoy en día, imagínate una plaga de langostas en una sociedad eminentemente agrícola como era Israel alrededor del año 850 a.C., que es cuando escribe Joel. ¿Qué ocurriría? Esto implicaría una auténtica sentencia de muerte. ¿Piensas que los aranceles de Trump son difíciles de conllevar? No le llega la suela del zapato a las langostas en esta época. Ni fruta, ni verduras, ni pastos, ni cereales. No hay persona, no hay animal que pueda subsistir. Por eso, con razón, toda la sociedad de Joel se va a lamentar desesperada. Ni siquiera, como dice el 1:13, hay grano para hacer una ofrenda de cereal. Ahora, ¿cuál es la razón de esta plaga de langostas? No es arbitrario. La razón es el pecado de Israel. Aunque Joel no nos dice explícitamente cuál es el pecado o de qué pecado se trata, sabemos que el ministerio del profeta tuvo lugar alrededor del siglo 9 a.C., enfocado en el reino del sur, en Judá. Sabemos también entonces que el esplendor y la gloria de la monarquía davídica de David y su hijo Salomón se ha debilitado. Si sabes un poquito de historia bíblica, sabes que el reino de Israel se ha dividido ya a estas alturas, reino del norte y reino del sur. Y el estado espiritual de la nación ya se equipara al del libro de Jueces. ¿Recuerdas lo que dice Jueces? Cada uno hace lo que bien le parece. Y la negligencia de Israel no ha sido porque no estudió en verano como yo. La negligencia de Israel es una negligencia de carácter espiritual, de desobediencia a Dios día tras día, año tras año, rey tras rey, ídolo tras ídolo. Y ahora pagan las consecuencias, de las cuales, por cierto, Dios ya había advertido allá en Deuteronomio 28. Por lo tanto, el juicio de Dios es más que merecido. Y se trata de un juicio que ya ha ocurrido en las palabras que estamos leyendo. Las langostas ya vinieron, pero el juicio también tiene una fase futura. Te voy a decir un truco, si me permites, un truco para comprender un poco más cuando estés leyendo profecía bíblica, incluido profecías de Jesús. A menudo una profecía va a tener un cumplimiento inmediato en esa generación, quizá en la siguiente generación. Como en este caso, la plaga de langostas llegó. Pero en muchas ocasiones, la misma profecía tiene un cumplimiento futuro. Puede ser generaciones detrás o al final de los tiempos. Acabamos de leer el Salmo 69 y no sé si has sido consciente de que varias frases que el rey David escribió se cumplieron en David, pero se cumplieron también en Jesús en la cruz. Y él mismo repitió, ¿verdad? Hay muchas veces un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. En este caso,
Joel habla del día del Señor en el versículo 31. El día del Señor o el gran día es una frase usada por los profetas para describir un juicio devastador que va a llegar, sea pronto o tarde, sea presente o sea futuro. Joel aquí habla de una invasión que ya ocurrió, langostas, pero Joel va a hablar de otra invasión como nunca se habrá visto. Una invasión que va a hacer de la plaga de langostas un juego de niños con pistolas de agua. Joel ahora no puede evitar pensar en lo terrible que será el juicio final a toda la humanidad. Pero, antes de eso, aún hay esperanza. ¿Por qué? Volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué Dios salva de su juicio a quien no lo merece? Hay salvación porque Dios es fiel a sus promesas. Y nuestro texto, versículo 28, comienza diciendo, y sucederá que después de esto nos habla de un momento en el futuro que conocemos hoy porque la Biblia lo explica más adelante. Ese momento futuro se llama la tribulación. La tribulación. La palabra de Dios nos habla de 7 años de tribulación. Y es al final de estos 7 años de tribulación que la justa ira de Dios va a caer sobre todas las naciones de la tierra, incluido Israel. Y esto se denomina el día del Señor, como veremos en unos minutos. Pero, aún, incluso en esos momentos finales, Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas. ¿Por qué digo esto? Los versículos 28 y 29 de Joel 2 nos hablan de un, derramamiento del Espíritu. Este derramamiento, dice el texto, va a caer sobre toda carne. Toda carne. Ahora, el contexto de Joel limita toda carne a los judíos que estén vivos durante la tribulación. El texto nos dice que Dios derramará su Espíritu Santo sobre hijos, sobre hijas, sobre ancianos y sobre jóvenes. El versículo 29, fíjate, habla de siervos y siervas. Todo esto nos da a entender que en el futuro va a existir una superabundancia de la obra de Dios Espíritu Santo. Va a ser derramado sobre personas de toda edad y estatus social. Siempre que estamos leyendo un texto, donde quiera que sea, en la palabra de Dios, hemos de pensar, ¿qué están entendiendo los destinatarios del autor? ¿Verdad? ¿Qué significan estas palabras para los contemporáneos de Joel? Digo esto porque, entre otras cosas, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado solamente a determinadas personas entre el pueblo escogido. Por ejemplo, Éxodo 31:3 nos habla de que el Espíritu Santo fue derramado sobre los artesanos que construyeron el templo para hacer bien su trabajo, ¿verdad? Josué recibió el Espíritu Santo en Números 27 y 28 para liderar al pueblo de Israel. Encontramos otros ejemplos, Gedeón, Sansón, los reyes Saúl o David, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta escena presente para Joel, pero que apunta al futuro también? Dios está mostrando fidelidad a sus promesas. Fíjate, ven conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Porque después de hablar al pueblo de grandes bendiciones a causa de la obediencia que Dios demanda y de las terribles maldiciones a causa de su desobediencia, como por ejemplo las langostas que el pueblo está pasando, el texto dice que Israel se volverá a su Dios y, entre otras cosas, Dios les dará la tierra prometida, versículo 6, y fíjate lo que dice.
Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto ocurre en Deuteronomio, cientos de años antes que Joel, y al mismo tiempo, generaciones después que Joel, Ezequiel 36:26 dice que Dios dará a Israel un corazón nuevo y que pondrá dentro de ellos su Espíritu Santo para que obedezcan siempre al Señor. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A este punto, que a pesar de la desobediencia de muchos, en este caso de Israel, el Dios que no cambia va a mantener sus promesas con su pueblo escogido hasta el fin. Y el texto de Joel es prueba de que aún sin merecerlo, Dios salvará y derramará su Espíritu Santo sobre un gran número de judíos en aquella época que está por llegar, en el momento de la tribulación. Aún hoy, ¿verdad? Año 2025. Israel está en las noticias. Israel, a causa de su pecado, sigue sufriendo. Como dice Pablo en Romanos 11:25, sufre un endurecimiento de su corazón. Israel rechazó al Mesías y sigue rechazando al Mesías. En el futuro, por su misericordia, Dios cumplirá finalmente su pacto con Abraham, con David, el nuevo pacto en Cristo, y salvará a muchos hijos, y salvará a muchas hijas, ancianos y jóvenes. Y la prueba de esa salvación será ese derramamiento genuino. Esa será una nueva era en el futuro, una época después de la tribulación, donde muchos profetizarán, espero sin trabarse como yo. Soñarán sueños, verán visiones. La razón será doble. Estos hechos sobrenaturales del Espíritu Santo en el futuro serán para mostrar que Dios sigue siendo fiel a sus promesas, a su pueblo, aún en el futuro. Promesas dadas hace miles de años, cumplidas miles de años después. También estos hechos del Espíritu Santo van a servir en el futuro para testificar y llamar al arrepentimiento a otros en esta época terrible de sufrimiento que es la tribulación. Piensa ahora, ¿cuántas promesas has hecho tú que no has podido cumplir? Haz una lista mental. Recuerdo en el año 2018, yo había prometido a mis hijos, ya ni se acuerdan de esto, que veríamos un cocodrilo cuando fuéramos a Florida. ¿Y sabéis qué pasó? Que caí tan enfermo que no pudimos viajar. No pude cumplir mi promesa, aunque tenía muchas ganas. Pero hermanos, Dios no se cae enfermo, ¿verdad? Él no cae enfermo. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué Dios salva de su ira y su juicio justo a quien no lo merece? La respuesta es que Dios es fiel a sus propias promesas. Dios ha prometido salvación a Israel. Y esa salvación aún es futura, aún ha de cumplirse. Y quizá te estés preguntando ahora, bueno, fantástico, muchas gracias. Salvación futura a Israel. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, que soy un gentil, un no judío, y vivo en el año 2025? Bueno, gracias por preguntar. Lo increíble, hermanos, de este plan perfecto de Dios es que también esas buenas noticias de salvación también están abiertas a nosotros que no somos judíos. Y aquí es donde nuestro conocimiento del Antiguo Testamento nos sirve de ayuda. Y si no tienes este conocimiento, no te preocupes, te lo explico brevemente. El Antiguo Testamento habla de diferentes pactos. Un pacto es una relación formal entre dos partes. Podría ser entre amigos, entre personas, negocios, ¿verdad?
pero habla de pactos especiales entre Dios y los hombres. Y los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento, técnicamente, sea con Abraham, sea con Israel, sea con David, sea el nuevo pacto que es a Israel como nación, técnicamente esos pactos no han sido hechos con nosotros, los gentiles. Como dice Romanos capítulo 9, versículo 25, nosotros, los no judíos, no éramos pueblo de Dios, pero Dios nos ha llamado pueblo mío. No éramos amados, pero ahora Dios nos llama también amado mío. Efesios 2:12 dice que los gentiles, los no judíos, estábamos excluidos, fuera, lejos de estas promesas, de estos pactos con Dios e Israel, pactos de salvación. Estábamos condenados para siempre. Había un banquete y nosotros no habíamos sido invitados. Pero, Pero Dios ha mostrado misericordia también a nosotros hoy en el presente, a ti y a mí, gentiles, no judíos, que no la merecíamos tampoco, que estábamos abocados al juicio justo y seguro. Hemos recibido misericordia en Cristo. Y si tú eres creyente hoy, en esta época de la iglesia, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti cuando fuiste salvado. Gracias al Señor, ¿verdad? Que no ha esperado a salvar a gentiles solo durante la tribulación, ¿verdad? Gracias por la salvación, pero yo al menos no quiero pasar por ese momento de tribulación terrible que va a ocurrir. Sino que Dios ya ha comenzado a obrar con el nacimiento de la iglesia hace 2000 años. Hermano, hermana, tú y yo merecemos la justa ira de Dios, pero Dios también prometió salvación no solo a los judíos, sino ha prometido salvación a los que no éramos pueblo suyo, a los gentiles. Dice Hechos capítulo 10 que Dios no hace acepción de personas. Dios ha salvado por 2000 años y sigue hoy salvando a personas de toda lengua y nación, y este es un gran ejemplo de esa verdad. El Señor ha abierto su salvación y derrama su Espíritu Santo hoy sobre personas de diferentes lenguas, naciones, y aún hará esto, aún habrá tiempo de salvación durante la terrible tribulación que está por llegar. ¿No es esto, hermanos, un gran motivo de asombro y de gozo en Cristo? Que tú y yo estemos aquí, salvados de la ira justa y segura que está por llegar. Merecemos mucho más que una mera invasión de langostas. Tú y yo merecíamos haber nacido en el mismísimo infierno. Porque debido al pecado, la ira justa, la ira eterna de Dios ha de caer sobre nosotros. Pero en cambio, Dios ha ofrecido y ofrece salvación. Pero en cambio, Dios te ha adoptado como hijo, como hija. Pero en cambio, Dios te ha dado un nuevo corazón. Te ha hecho entender el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Nos ha dado a su Espíritu Santo. Todo esto y mucho más pagado con la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Aquel que sufrió todo lo que tú y yo merecemos sobre su propio cuerpo. Hermanos, Dios es fiel. Y Él seguirá siendo fiel a sus promesas, salvando hasta que llegue el fin. Un fin del que Joel nos habla en los versículos 30 y 31. Y así responde de una segunda manera a la pregunta de la mañana. ¿Por qué Dios salva de su ira a quien no lo merece? No solo porque Él es fiel a sus promesas, sino que junto con ello vemos una segunda razón. Porque Dios ha determinado un tiempo específico de salvación. Fíjate en los versículos 30 y 31. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible.
la cosa se complica. Estas palabras apuntan a la realidad futura todavía también para nosotros. 7 años de tribulación. Este tiempo se va acercando y cuando llegue ese momento va a avanzar y va a terminar ese periodo también. La posibilidad de arrepentimiento se va a acortar y la realidad de un juicio sin esperanza va a llegar. Tanto el profeta Joel como otros libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hablo de Jeremías capítulo 4, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Apocalipsis, por supuesto. Estos libros y otros nos hablan de señales que vendrán antes del final, de la tribulación, y anunciarán este día del Señor, un día terrible. El final de la misericordia de Dios, donde el texto bíblico habla de estrellas que caen del cielo, hambres mundiales, terremotos devastadores. Y Joel menciona aquí estas señales como prodigios hechos por Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Para el judío que estaba escuchando la profecía de Joel, estas palabras les evocarían lo que había ocurrido en Egipto: sangre, fuego, columnas de humo. Les recordaría esta terrible plaga de langostas que aún están sufriendo. Ahora, el punto de estos prodigios es que muestran el poder infinito de Dios sobre todo lo creado. ¿Y sabes qué? Por terrible que sea aquello que algún día se verá, todavía estos prodigios muestran la misericordia de Dios antes del fin. Como dice nuestro querido doctor Carballosa, dice lo siguiente acerca de este tiempo: la creación natural será fuertemente sacudida por la intervención sobrenatural del Creador. Tanto el firmamento como la misma tierra serán escenario de acontecimientos conmovedores que afectarán a un sinnúmero de habitantes. El hombre debe alzar sus ojos al Dios del cielo en arrepentimiento y reconocimiento de la absoluta soberanía del Creador. Aún será momento. Ahora, es una preciosa realidad que Dios es lento para la ira. Dios es misericordioso, amén. En un mundo que cada vez ondea más la bandera del pecado con un orgullo sin precedentes, hemos efectivamente de recordar su misericordia constantemente, nueva cada mañana, pero al mismo tiempo hemos de saber, Dios ha determinado un tiempo de salvación. O en otras palabras, el tiempo de salvación tiene los días contados. Joel avanza y dice en la segunda parte del versículo 31, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ya os decía antes que el día del Señor, o también se denomina aquel día o el día, Joel lo menciona 5 veces en estos 3 capítulos. Y parte primero de la invasión de langostas, pero catapulta esta terrible invasión al futuro escatológico. Y por escatológico me refiero a los últimos tiempos. El día grande y terrible del Señor. Ese día será como, imagínate una presa que contiene millones y millones y millones de litros de agua, se resquebraja y todo el agua pasa como un reguero de destrucción, matando todo lo que encuentra a su paso. Multiplica esta realidad por miles de millones. Llegará el día en que Dios va a dejar de contener su ira justa. Va a llegar el día en que el tiempo de salvación que es hoy va a terminar. Va a llegar el día en que Él va a derramar su juicio por medio de su Hijo Jesucristo sobre todo aquel que le ha rechazado, sean de Israel o no sean de Israel. Y nosotros no vemos señales y prodigios en el cielo todavía de esta manera.
Y espero que no tenga que llegar ese momento para algunos, ¿verdad? Pero si tú estás aquí hoy y no crees en Jesucristo, si no te has arrepentido todavía de tu pecado, si no has confiado en Jesucristo como tu único Salvador, como la única forma de acceso al cielo con Dios, como el único que tiene el poder para librarte de la ira y el juicio, si no has hecho esto, te invito, porque la Biblia te invita, te ruega, te ordena, pide clemencia a Dios. Echa mano a las promesas de Dios que todavía hoy tienes a tu disposición. Dios te da un día más para añadirte a su pueblo. Aprovecha que hoy es el día de salvación. No esperes, este es un mensaje realmente urgente. No seas como ese enfermo al cual el doctor le muestra una placa de rayos X, un TAC, sus análisis de sangre y todos los datos objetivos que le están diciendo que tiene una enfermedad grave que le va a causar la muerte segura en cualquier momento, pero tiene un tratamiento que le puede sanar y el enfermo rehúsa tomar la medicación. Las señales que tú necesitas para saber que tu tiempo de salvación se acorta están aquí y ahora, están en su palabra. Las estás oyendo ahora mismo. Este es un acto de misericordia por parte de Dios. Hechos 17:30 dice, Dios declara ahora, y ese ahora es hace 2000 años, así que ¿cuánto más ahora es este ahora? Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien ha designado su Hijo. Así que si tú, o más bien ni tú ni los creyentes salvos de esta sala merecemos esta salvación, por eso damos gracias a Dios por Cristo y te llamamos al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y esto es exactamente lo que Joel dice en el versículo 32, un versículo que va a responder de una tercera manera a la pregunta de esta mañana. ¿Por qué Dios salva de su ira a quien no lo merece? Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque también Dios ha determinado un tiempo de salvación y aún es tiempo de salvación. Pero también, número 3, Dios salva porque hay un Salvador. Dios salva porque Él ha provisto de un Salvador. Versículo 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Así que en medio de estas devastadoras noticias de un juicio merecido, aún habrá una oportunidad de ser salvo. ¿Qué dice el texto? Invocar el nombre del Señor. Esta palabra invocar en el idioma original, en el hebreo, denota no solo decirlo, sino implica un corazón deseoso de arrepentirse, de dar la vuelta a su estilo de vida y de adorar a Dios de manera constante y exclusiva. En medio de la tribulación futura de la que Joel profetiza a su pueblo, en medio de falsos cristos, de falsos maestros, el pueblo verdadero, el pueblo escogido de Dios, clamará su nombre, no va a buscar salvación en otro nombre. Ahora, nosotros sabemos, porque tenemos mucha más información que los destinatarios de Joel. Tenemos todo esto de la Biblia después de Joel. Sabemos que este Señor de nuestro texto se refiere al Hijo de Dios, se refiere a Jesucristo. De hecho, Pablo en Romanos 10:13 copia y pega esta frase refiriéndose a que en Cristo hay salvación tanto para el judío como para el griego o para el gentil, el no judío. Hermanos, Dios ha salvado, Dios salva y Dios seguirá salvando a un pueblo que no lo merece porque Él puso toda su ira justa sobre su propio Hijo Jesucristo.
Todo el castigo que merecemos lo sufrió Cristo en la cruz. Y por lo tanto, debido a que Cristo soportó esta ira que merecemos, que todo su pueblo escogido merece, tú y yo, y todo aquel que se arrepiente, puede ser liberado de este gran día terrible que está por llegar, del castigo eterno, del lago de fuego, del infierno. Todo y solo por Cristo. Este es el Salvador que el Padre ha provisto. Y tú puedes ser salvo si invocas, si clamas arrepentido, salvación en Cristo. ¿No es increíble? Dios es juez y al mismo tiempo provee la solución en Cristo. Él merece, por esto, hermanos, toda la gloria. Esto fue posible para los contemporáneos de Joel. Ellos podían clamar a Dios. Entendemos por el texto, el contexto, que muchos del pueblo se arrepintieron debido a este terrible aviso por medio de Joel. Al menos se arrepintieron momentáneamente, porque sabemos por la historia bíblica que años después el exilio va a llegar. Ellos continuaron desobedeciendo. Pero la salvación también es posible para ti y para mí hoy, en la época de la iglesia. Y será aún posible en medio de las terribles circunstancias de aquella tribulación que está por llegar, que culminarán con el día final, el día del Señor. Y en medio, dice el texto, en medio de una terrible situación y de dolor como nunca jamás lo ha habido, aún habrá salvación, dice el texto, en el monte Sión y en Jerusalén. Aún en medio del mayor sufrimiento que la historia ha visto y va a haber, habrá personas que, aunque no merecen ser salvas, obtendrán salvación. El texto habla, última frase, de un grupo de sobrevivientes o un remanente reunido en Sión, esta es la palabra para Jerusalén, antes de la destrucción final que será hecha por el libertador que vendrá de Sión, pero que también será el Salvador del que cree en él. Estos son los que, fíjate, última palabra, en su soberanía el Señor llama. Como dice Joel claramente, él llama a salvación. Muchos, aún en ese periodo, invocarán su nombre arrepentidos. Y ese momento aún no ha llegado. Pero el peligro hoy, a causa de la muerte, es igual de repentino. Por eso el llamado en esta mañana para ti es el siguiente. Y te lo pregunto de nuevo. Piensa, ¿creo esto? ¿Me lo creo? ¿Creo que Dios me ofrece salvación aunque no me lo merezco? ¿Creo primero que necesito ser salvo de algo? Empecemos por el principio. Y si es así, ¿cómo es posible si yo soy un gran pecador y Dios es santo y perfecto? Esto es lo que deberían estar pensando los oyentes del primer gran sermón de la iglesia. Venid conmigo a Hechos capítulo 2 y aquí terminaremos. Hechos capítulo 2. ¿Y es qué tiene que ver Hechos con Joel? Vamos a contestar esta pregunta. Además de que nos sirve de introducción al libro de Hechos, que Dios mediante comenzaremos a estudiar el domingo que viene, en Hechos 2 ocurre algo extraordinario. Si recuerdas, en el capítulo 1, el Jesús resucitado se aparece a sus discípulos durante unos 40 días, les encarga extender el mensaje de salvación del reino, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén hasta Finisterre, hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Y Jesús entonces, ¿qué ocurre? Asciende al cielo y a partir de ahí se inicia la época de la iglesia. Y llegamos al capítulo 2, aquí,
Aquí se inicia la época de la iglesia. El Espíritu Santo derrama su Espíritu Santo. Dios Padre derrama su Espíritu Santo. Y así en Hechos 2 comienza con el Espíritu Santo prometido derramado sobre un grupo de unos 150 creyentes judíos. Capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. El versículo 11 explica que estas lenguas son idiomas, dice los diferentes nacionalidades, nuestros idiomas, hablando de las maravillas de Dios. ¿Cómo comienza la iglesia? La iglesia comienza en Hechos 2 con un grupo de creyentes bautizados, derramados el Espíritu Santo y proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo en idiomas conocidos. ¿Y qué ocurre entonces? Este hecho sobrenatural hace que una gran multitud de judíos que estaban allí se agolpan, escuchan este mensaje, pero un número de ellos, dice el versículo 13, llegan a la teológica conclusión de que están borrachos. Esta gente está borracha. Y aquí es donde viene Pedro. Pedro se quita el botón y se remanga. Y comienza a predicar el sermón de su vida, podemos llamarlo así. Explica que lo que estaban viendo forma parte de la profecía de Joel que hemos leído. Capítulo 2, versículo 15. Pedro dice, no están borrachos, es demasiado pronto para esto. No es que siendo más tarde van a estarlo, ¿verdad? Que todo hay que decirlo. Versículo 16, todo esto es lo que fue predicho por Joel. Y ahí es donde Pedro cita la profecía de Joel. Este texto es fantástico porque me lleva a deciros que pronto llegaremos a este texto, así que tienes que venir a escuchar. Hechos capítulo 2. Pero entendamos este texto. Joel lo había profetizado en un tiempo, ¿verdad?, donde Dios dice, voy a proveer salvación a ti, pueblo, que no lo mereces. Y ahora recordad el truco que os dije antes. A menudo la profecía se cumple en el presente del profeta. Muchos se arrepintieron en ese momento de Joel. Pero las profecías muchas veces tienen que ver también con un futuro lejano. Pues bien, la profecía de Joel tiene un aspecto presente en Joel, año 850 a.C., tiene un aspecto muy futuro en la tribulación que está por llegar, y también en este caso tiene un aspecto intermedio en Hechos capítulo 2. ¿Seguís conmigo? Tres aspectos. Pedro dice que Joel apuntaba a un futuro de salvación. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, toma esta profecía y la aplica en el inicio de la iglesia. Lo que está Pedro diciendo es que los últimos días, que los postreros días, comenzaron en Hechos capítulo 2. El tiempo de salvación para toda persona, sean judíos o no, comenzaron hace 2000 años en Hechos capítulo 2. Ese futuro comenzó con Cristo, comenzó con su iglesia, narrado en los Hechos, como iremos viendo en los siguientes meses. Por eso Lucas, el autor de Hechos, sabiendo de la profecía de Joel, narra cómo Dios Espíritu Santo se mueve en Hechos de manera extraordinaria en aquel momento de comienzo de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ocurre en Hechos? Si lo has leído alguna vez. Personas profetizando, visiones, hablando en lenguas conocidas sin saber el idioma previamente, el deseo mayor de los estudiantes, ¿verdad? Hechos muestra el comienzo de la increíble obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Llevamos 2000 años de últimos días. 2000 años. Y llevamos 2000 años de vida de la iglesia, donde constantemente Dios está llamando a la salvación en Cristo. Pedro ve un cumplimiento parcial a la profecía de Joel, un cumplimiento que tendrá
una culminación final cuando Cristo vuelva por segunda vez y reine con vara de hierro junto con sus salvos. Pero todo comienza con un Pedro que explica a esos miles de judíos que aquel a quien ellos habían asesinado 50 días antes, matándolo en la cruz, a ese Jesús, él era el Mesías, el prometido miles de años antes. Ponte ahora en la piel de esas personas. Piensa como un judío por un momento. Tu nación lleva miles de años esperando las promesas dadas en Génesis 3, o a Abraham, o a David. Y de repente comprendes que efectivamente aquella persona a la que tú estabas gritando criminal, crucifícale, mentiroso, matado en la cruz, de repente comprendes que pediste el indulto a un criminal como Barrabás que merecía la muerte y mataste al Mesías. Comprendes en ese instante que Jesús es el Salvador profetizado, el Hijo de Dios mismo. ¿Puede haber perdón en algún lugar de la galaxia? ¿Podría Dios perdonarte por matar a su Hijo? ¿Por qué lo haría? Ten ánimo, porque la respuesta es sí. Lo hizo y lo sigue haciendo. Porque en el plan predeterminado de Dios, la sangre que tú mismo hubieras pedido también es la sangre de aquel que ha pagado por tu perdón. Por esto, hermanos, cuando ellos comprendieron estas verdades en Hechos 2:37, dice que compungidos de corazón dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Esta palabra, compungidos de corazón, se describía para expresar cuando un puñal, una espada se clavaba en lo profundo. ¿Cómo podemos ser salvos de la ira inminente y justa que va a caer sobre nosotros? ¿Te imaginas a Pedro decir esto? No tenéis perdón. El día del Señor justamente caerá sobre todos vosotros. No merecéis aprobar en septiembre. De hecho, merecéis un muy deficiente. Aun si no hubierais crucificado a Jesús, aun si vivieseis una vida moralmente buena, merecéis el castigo de un Dios santo. ¿Te imaginas a Pedro diciendo algo así? Ganas no sería por ganas, ¿verdad? Pero gloria a Dios que no fue así. En lugar de esto, Pedro contesta en el versículo 38, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, porque el Padre ha provisto de un Salvador, ha pagado toda tu deuda. Ya no hay condenación. Y Joel lo predijo 850 años antes. Y Hechos muestra el comienzo de esta provisión de la que tú y yo, 2000 años después, todavía somos beneficiarios sin merecerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios desea salvarte si no lo mereces? Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque ha determinado un tiempo específico de salvación y porque Él mismo, el juez santo, ha provisto también del Salvador, su propio Hijo Jesús. Don Ricardo me aprobó sin yo merecerlo y pasé al instituto. Estudiantes, no os aprovechéis de la misericordia inmerecida y sorprendente de vuestros profesores, por cierto. Estudiad duro. Pero hermano, hermana, en Cristo, piensa, después de esto que has oído, ¿mereces la salvación que Dios te ha regalado en Cristo? Ni por asomo. Por eso la contestación es no. ¿Por qué a mí? Debería estar cargada de gratitud y adoración al Señor. Da las gracias por una salvación en Cristo tan grande y merecida.
por darte el Espíritu Santo prometido que te ha incluido en su iglesia, cuando la otra perspectiva era terrible e inminente. ¡Qué gran ánimo, hermanos, iglesia! ¡Qué gran ánimo! Que esto nos mueva a darle gracias constantemente. Él nos ha hecho parte de su pueblo. Que esto nos anime también a compartir estas buenas nuevas que son mucho más urgentes de lo que pensamos. Si tú y yo somos parte de su iglesia, otros todavía pueden serlo también, hombres, mujeres, hijos, padres, jóvenes, ancianos, compañeros de trabajo. La salvación en Cristo continúa disponible hoy para nosotros, su iglesia. Nosotros somos el instrumento para proclamarla. Y de nuevo te termino hablándote a ti que no eres creyente. Dios te llama a arrepentirte de tu pecado. Aunque pienses que eres muy bueno, aunque nunca has cometido en tus ojos un pecado grave y ayudes a las abuelitas a cruzar la calle, recuerda, Dios es santo. Dios hila infinitamente más fino con el pecado que yo con el dibujo técnico, seguro. Pero estamos en los últimos días, 2000 años de últimos días, antes de que venga el fin. Hay un juicio inminente, pero aún hoy hay posibilidad de salvación inmerecida. No hay segundas oportunidades. Tu vida no se va a repetir. Quizá mañana sea demasiado tarde. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibe la vida eterna. Vamos a orar. Padre, quizá hay muchas preguntas aún. Estamos en un texto complejo, pero sabemos que tú has mostrado misericordia desde la antigüedad a tu pueblo Israel y aún no has acabado con Israel. Llegará el momento en que salvarás a muchos y nos asombra, Señor, pensar que has abierto tu salvación a nosotros, que no éramos pueblo, ni las promesas eran para nosotros, pero tú, Señor, nos has otorgado perdón y salvación y te pido que hoy traiga salvación a aquel que está aquí, que no es pueblo tuyo, que al escuchar el Evangelio de Jesucristo entienda en el poder de tu Espíritu Santo, abra sus ojos y caiga de rodillas arrepentido ante la cruz de tu Hijo Jesucristo, quien murió, quien sufrió, quien cargó toda la eternidad en el infierno que merece. Oh Señor, otorga salvación y otórganos, Señor, ese sentido mayor de urgencia de proclamar esta verdad antes de que el tiempo termine. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.